intervención para hablarnos de la exposición a agentes cancerígenos en la Comunidad Autónoma Vasca. Siguiendo el programa, contamos con Nieves de la Peña, que es un técnico de Osalan, de la subdirección técnica del mismo. Cuando quieras. Gracias. Egunon denori. Bueno, Félix os ha presentado un montón de numeritos. Yo no tengo numeritos. Quizá la directora de Osalan ha hablado de la historia clínica laboral. Igual el conjunto mínimo de datos dentro de unos años nos dará numeritos. Pero bueno, quisiera pedir disculpas porque al final vamos a repetirnos un poco entre nosotros mismos, ¿no? A pesar de que hemos intentado que no pasara. Bueno, Félix ya nos ha dicho algunos datos de tipos de cáncer que se pueden dar entre la población activa y entre la población en general. Muchos de ellos, el problema, como ya ha dicho, uno de los problemas es que es multifactorial y además, digamos que cuando se detecta el cáncer no se sabe quién es el culpable principal o la causa principal. Y de los cánceres que he puesto aquí, pues normalmente el que sí se tiene muy claro cuál es el responsable principal es el mesotelioma, que es el amianto, y generalmente el amianto evidentemente es un riesgo laboral, aunque ha habido exposiciones que han sido medioambientales e incluso de casa, porque se lavaba la ropa en casa, ¿no? Bien, como también ha comentado Félix, pues hay un montón de causas y lo que sí se puede decir es que en general la población tenemos la visión de que el trabajo es malo, ¿no? Un compañero que dice que tiene que ser muy malo porque nos pagan por hacerlo. Y entonces, pues bueno, siempre pensamos que el trabajo es el culpable de casi todo y bueno, pues en general hay un montón de causas y en muchos casos el tanto por ciento del efecto del trabajo pues no es el más importante. Bien, como he dicho que no tengo datos, yo lo que voy a explicar un poco es lo que se considera un agente cancerígeno, que es lo que nos dice la ley que podemos hacer con los cancerígenos y luego intentar decir pues qué es lo que nos podemos encontrar aquí, pero a grandes rasgos. Bien, un agente cancerígeno es un agente que puede causar cáncer o que puede aumentar la probabilidad de que una persona padezca un cáncer. Pero eso tampoco quiere decir que lo vayamos a tener, ¿no? Es el cuento de nunca acabar con el tabaco. Cuando a alguien le dicen que el tabaco es cancerígeno, pues te dicen: mi padre fumó desde los 10 hasta los 90 y se murió y estaba sanísimo, ¿no? No tenía cáncer de pulmón. Entonces, bueno, tenemos una probabilidad de padecerlo, pero no quiere decir que lo tengamos. Bien, ese agente puede ser de muy diferente característica. Entonces, en general, en el mundo del trabajo, los agentes se clasifican de tres maneras. Se clasifican como agente químico, agente físico y agente biológico, ¿no? Como agente químico tendríamos pues el archiconocido amianto. Como agente físico podríamos hablar con otro archiconocido que son las radiaciones ionizantes, y con el agente biológico pues igual está menos pensado como un agente que pueda originar un cáncer, pero bueno, tenemos por ejemplo el virus de la hepatitis B, ¿no? Bien. También ha comentado Félix qué características tiene el cáncer, y uno de los problemas en el mundo laboral es, pues eso, y que también ha comentado la directora de Osalan, es que se puede tener el cáncer cuando se ha dejado de trabajar, o incluso se puede tener cáncer trabajando, pero no trabajando con el agente que ha originado el cáncer. Además, independientemente, digamos, de las posibles causas ajenas al propio trabajo, ¿no? Pues estamos hablando de la dieta, el entorno en el que vivimos, etcétera. Incluso la existencia de otros contaminantes que per se no se consideran cancerígenos pueden hacer que el hecho de estar expuesto a un cancerígeno desencadene con mayor o menor rapidez el desarrollar un tipo de cáncer. Se considera que no tienen un umbral, con lo cual quizá la mínima exposición, o una exposición que se puede considerar que casi no ha existido, lo puede ocasionar. Aunque también se habla de que en algunos casos existe una cierta relación dosis-respuesta, porque puede aumentar la probabilidad a mayor dosis o mayor presencia de contaminante. Se puede hablar de que hay mayor probabilidad de padecer el cáncer. Existen exposiciones inevitables. Tenemos agentes considerados como cancerígenos en nuestro entorno habitual. Entonces, bueno, habría que pensar cómo podemos hacer frente a la propia naturaleza.
En algunos casos, la presencia de algunos agentes cancerígenos asociados a la naturaleza hace que el nivel de fondo que ya tenemos sea esté por encima de lo que se considera un nivel de exposición admisible. Por ejemplo, no pasa, por ejemplo, en el País Vasco, pero la exposición a radón en algunas zonas de España, o incluso nos podemos ir al mundo para no mencionar nadie cercano, pero por ejemplo hay zonas de Brasil donde los niveles de exposición a radiaciones ionizantes en la población normal, no asociado al trabajo, está por encima de lo que en la normativa nacional se considera como el valor máximo al que tiene que estar expuesto el público en general. Y también se habla de que en algunos cancerígenos son tan absolutamente potentes que no se podría hablar o no se podría dar ninguna cifra en la cual podríamos hablar de estar en situación segura. Bien, ¿y cómo se clasifican? Félix ha hecho mención a que los datos, la agencia de referencia en los estudios contra el cáncer es la IARC, pero la IARC pertenece a la OMS es la salud y digamos que el punto de vista o el punto básico por el cual se define un cancerígeno es la salud. Pero en el mundo laboral hay que tener en cuenta la salud es básica, pero existe la economía y existe la técnica. Entonces, a la hora de valorar un cancerígeno, se tienen otra serie de criterios en cuenta. Si, digamos, la técnica va a poder hacer frente a un cambio, si la economía va a poder hacer frente a un cambio. Entonces, eso hace que las listas que se utilizan en el mundo laboral en muchos casos no tengan nada que ver con la lista de la IARC. Eso no quiere decir que desde un punto de vista preventivo no haya que tener como referencia la lista de la IARC para poder, digamos, poner medidas para hacer frente a un determinado agente cancerígeno. Bien, yo he puesto varias listas. La lista que se utiliza aquí es la de los límites profesionales, que correspondería al dibujito que está aquí en la esquina, que corresponde a la lista del año 2015. Bien, además de decir cuáles son los agentes cancerígenos que se sabe que producen cáncer en el ser humano o que se sospecha que pueden producir cáncer en el ser humano, todos hacen una serie, de la clasificación es más larga y entonces hablan de probable, posible, claramente no cancerígeno en el ser humano, y el hecho de ese tipo de clasificaciones también limita cuál es realmente el cancerígeno que se puede considerar cancerígeno en el mundo laboral. Entonces, en el mundo laboral, yo aquí he vuelto a poner lo mismo, vamos a pasar porque esto ya nos lo han contado. En el mundo laboral existe un Real Decreto que ha sido en origen era el 665, el año 97, ha tenido modificaciones posteriores en el 2010 y en el 2013, pero la definición más o menos sigue siendo la misma y yo he querido poner aquí la definición. Bien, leyendo esta definición queda claro que no todos los posibles cancerígenos están en la lista o se consideran cancerígenos laborales. Los que son probables y posibles no están en la lista porque no están clasificados como 1A y 1B. Y esa clasificación nos la da el CLP. El CLP es el reglamento de clasificación y etiquetado y empaquetado de sustancias y preparados químicos, con lo cual eso también nos deja claro que el Real Decreto está un poco cojo, porque el Real Decreto solo hace referencia a los químicos. Y hemos dicho que existen agentes físicos y que existen agentes biológicos. En la normativa existe un decreto de protección frente a los riesgos biológicos, pero el cáncer no se menciona en general en el decreto, aunque las medidas de protección de los agentes biológicos de alta preocupación son muy importantes, con lo cual se intenta evitar la exposición, con lo cual se evitaría el cáncer. Pero tampoco están incluidos los físicos. Sí es cierto que las radiaciones ionizantes son los cancerígenos por antonomasia a lo largo de la historia y son, vamos a decir, los primeros cancerígenos que tienen reglamentación propia. Tenemos un decreto de protección de la población frente a la protección sanitaria frente a las radiaciones ionizantes que se modificó por última vez en el año 2001. Y en ese, también las medidas son importantes y en ellas además se requiere una clara justificación del uso. Y en el caso de las radiaciones ionizantes, además, la justificación del uso es muy clara porque es un agente que se utiliza con las personas. O sea, en los tratamientos médicos y los tratamientos de diagnóstico suponen
el uso de este tipo de agente, con lo cual digamos que hay una gran se tiene que hacer una gran valoración de por qué se utiliza un método teniendo en cuenta el riesgo que puede suponer para la población. Bien, entonces los cancerígenos que son considerados como cancerígenos dentro de la legislación son los que son clasificados como 1A y 1B. Quiere decir que hay datos de daños en el ser humano claramente. Bueno, el 1B, los datos vienen de los animales, pero hay ya, digamos, confirmación en los seres humanos. Bien, el hecho de que las listas sean diferentes, de que haya tanta discusión a la hora de calificar los cancerígenos, está asociado a dónde obtenemos los datos. Por un lado, Félix ha hablado de la epidemiología, pero no tenemos datos epidemiológicos de todo. Se hacen estudios en animales, se hacen estudios in vivo, in vitro, pero lo que también se ha encontrado es que cuando se han hecho estudios con animales para confirmar lo que se sabe de los seres humanos, hay veces que no se ha obtenido el mismo resultado y hay veces que el resultado obtenido en los animales no es refrendado por el resultado que se ve en la población humana. Por tanto, digamos que el hecho de que haya tal incertidumbre muchas veces en los estudios hace que sea muy complicado hacer una declaración de un agente como cancerígeno por todo lo que, digamos, viene detrás. Bien, otro de los problemas asociados a esta clasificación es que el CLP dimana del reglamento REACH, que es un reglamento que lo que quiere es proteger la salud humana y proteger el medio ambiente. Pero no todos los agentes químicos o no todas las sustancias químicas que nos podamos encontrar en un ambiente laboral o en nuestro uso, digamos, no laboral, están recogidos en el REACH. Porque se considera, por ejemplo, que las sustancias naturales no hace falta que estén registradas. Entonces, uno de los posibles agentes causantes de cáncer que ha mencionado Félix en la exposición anterior es la sílice. La sílice es un producto natural, no está recogido en el REACH, no aparece listado en el CLP, teóricamente no tenía ni etiquetado. Bien, como hay muchos problemas asociados a la sílice, pues bueno, hay una asociación europea que ha decidido marcar la sílice como, pues con ese simbolito que vemos ahí, que es el que va asociado al cáncer. Pero los que no pertenecen a la asociación, pues pueden no aceptar eso y no aparece marcado. Entonces, digamos que los listados siguen teniendo todos sus limitaciones. Bien, el decreto de cancerígenos nos da una serie de recomendaciones de qué es lo que tenemos que hacer, y la primera es la sustitución, que es también lo que busca el reglamento REACH. El reglamento REACH lo que está, digamos, buscando es que las sustancias que se consideran más peligrosas se sustituyan por otras que se consideren menos peligrosas. Y si no se pueden sustituir, habría que justificar por qué se utilizan, y entonces lo que se haría, o lo que están buscando es controlar dónde se usan y quién las usa. Y entonces habría restricción de uso, y para hacer ese uso habría que tener una autorización de uso. Bien, las medidas son, pues, como os he dicho, la más importante sería buscar la sustitución. Si no se puede sustituir, lo que habría que intentar es evitar la exposición, con lo cual, pues bueno, tendríamos que hablar de trabajar en un sistema cerrado. Si el sistema cerrado no es posible, pues habría que empezar a buscar maneras de trabajar en las cuales el nivel de exposición de la población trabajadora fuese la menor posible, que el personal fuese también el menor posible, etcétera, que tuviésemos sistemas que detecten la presencia del cancerígeno, que el procedimiento de trabajo, las protecciones, etcétera, y bueno, pues el etiquetado, el marcado y el hecho de que esté limitado la zona de trabajo sería muy importante. Bien, entre las medidas de las que se habla de nivel de exposición lo más bajo posible, no superar el valor límite. Y aquí tenemos otra limitación, valga la redundancia. Muchos de los cancerígenos de la lista no tienen valor límite, con lo cual tenemos el problema de que no se mide, porque como no hay valor para comparar, pues ¿para qué voy a medir? Y luego el hecho de que no se mida y no se tengan datos de exposición tampoco hace que los estudios epidemiológicos pues se queden muy cojos, porque lo único que podríamos saber es que hay trabajadores expuestos a cromo hexavalente, pero tampoco sabemos el rango de exposición o el nivel de exposición que hayan podido tener. En este caso no es un ejemplo bueno porque el cromo hexavalente tiene valor límite, pero bueno.
Lo he dicho porque estamos haciendo una campaña y es el primero que me ha venido a la cabeza. Bien, entonces, lo que nosotros estamos planteando en este caso es que independientemente de que haya valor límite o no, si nosotros ponemos medidas de control, para saber si las medidas de control que hemos puesto son válidas o no, o hacen lo que nosotros queremos que hagan, tendremos que valorar la exposición antes de la medida y después de la medida, independientemente de que haya valor límite o no. Sería una comparativa entre las dos mediciones. Otro de los problemas que nos podemos encontrar es que no todos los agentes que hay que tenemos o que nos podemos encontrar en el mundo laboral tienen método de medida. Con lo cual, bueno, pues nos vamos encontrando una limitación sobre la otra. Bien, y lo de no superar el valor límite, aquí ya entramos en cómo se considera que no se supera el valor límite. Desde Osalan, en lo que estamos insistiendo es que no superar el valor límite es tener la probabilidad de que no se va a superar el valor límite con una muestra, es aplicar la norma 689. Y con lo cual, eso supone tener un índice de exposición que es dividir el valor obtenido en la muestra por el valor límite de ese agente sea menor de 0,1, con lo cual la probabilidad de superar el valor límite en cualquier otro día es muy pequeña, está por debajo del 95%. Lo cual no quiere decir, por lo tanto, el hecho de que el valor límite sea 0,1 y a mí me dé 0,05 no quiere decir que no supere el valor límite otro día. Pero bueno, eso es una discusión que no vamos a entrar aquí. Bien, Félix ha dado datos de los años anteriores, a mí me han dado unos datos que son provisionales de las enfermedades declaradas en el año de enero a noviembre de 2014 y había 12 casos de cáncer, 11 en hombres y 1 en mujeres. Nieves, 4 minutitos. Vale, estoy acabando ya. El cáncer de pulmón, mesotelioma y cáncer de hígado son los cánceres que se daban y eran por amianto, radiaciones ionizantes, cloruro de vinilo. Y luego, ¿qué tenemos en el País Vasco? Pues en el País Vasco, yo diría que como en todos los sitios tenemos de todo. De todo. El País Vasco ha sido o tiene una historia de ser un ambiente, una economía muy industrial. Tenemos la siderurgia, tenemos la industria naval, tenemos la calderería, los talleres mecánicos. Todo ese entorno laboral está asociado a agente cancerígeno. Tenemos los metales, tenemos el amianto, tenemos otras sustancias químicas. Tenemos el benceno, etcétera. Algunos contaminantes están desapareciendo y están apareciendo otros. Con el REACH, teóricamente, los que vayan a salir al mercado ahora tienen que salir dando la información de qué riesgos o qué efectos pueden producir, pero, como he dicho antes, los estudios tienen sus fallos, con lo cual igual sale al mercado diciendo que no produce nada y dentro de 20 años pues hay que retirarlo porque pues sí produce algo. Y luego tenemos otra serie de sectores en los cuales pues cambiaría los agentes a los que se podría estar expuesto, pero que también tienen exposición. Serían los servicios hospitalarios, el sector primario, el sector servicios, que en muchos casos confunde un poco porque está asociado a servicios, pero resulta que lo que hacen es trabajar en ambientes industriales, porque lo que hacen es dar servicio a grandes empresas. Y, como he dicho, pues nos encontraríamos de todo. Tendríamos el amianto, que por suerte, bueno, lo que nos queda es lo que nos queda, pero que está ahí todavía. Tenemos el cromo hexavalente, tenemos el níquel, tenemos alquitrán, asfalto, cloruro de vinilo, polvo de madera, benceno, radiaciones ionizantes, radiación ultravioleta, citostáticos, radioisótopos, óxido etileno, fitosanitarios y lo que queramos. No me suele gustar a mí hacerlo de la diferencia entre los hombres y mujeres, pero bueno, voy a decirlo. En el caso quiero terminar con esta frase, es un poco larga, pero lo que también, como ha dejado claro Félix, hace falta todavía muchos estudios, mucha información, y muchas de las informaciones que hacen falta en estos casos también es qué le pasa a una mujer frente a lo que le pasa a un hombre expuesto a lo mismo. Hasta ahora, todos los estudios a lo largo de la historia están hechos en hombres. Además, ahora el mundo laboral está cambiando y donde la mujer no entraba, ahora está entrando. Por lo tanto, no hay datos de esa exposición en el caso de las mujeres. Y esperemos que de una vez por todas los investigadores se olviden de que somos hormonales, porque somos hormonales toda la vida. Y luego dejamos de serlo, pero lo somos. Entonces, que no nos pongan como disculpa para no investigar en las mujeres que somos hormonales. Muchas gracias.